Estamos comenzando, como decía recién, el mes de Tamuz. Se nos fue el mes de Sivan. Fíjense que el mes donde recibimos la Torá, ¿sí? ¿Recibimos la Torá o no? Sivan fue el mes donde tuvimos Shavuot o Pentecostés, que más allá en sí de la Torá, nosotros sabemos que lo que recibimos en ese monte con el pueblo de Dios fue la Ketubá. Ahí fue también, si lo vemos en lo político espiritual, donde nos fue entregado el preámbulo de la nación, de la nación de Israel. No la nación de Israel que hoy se conoce, sino justamente donde Yeshua viene a reinar. Es el preámbulo de la constitución del reino. Así que salimos hace un par de minutos de ese mes y entramos en el mes de Tamuz. Hace 23 días que conmemoramos esa entrega de la Torá. Quiere decir que hace 23 días que el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. Quiere decir que hace 23 días que la Torá está puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. O sea, ¿por qué miedo le podemos tener al mes cuarto, al mes de Tamuz, si tenemos la guía que es la Torá? Vamos a entrar en lo que este mes el Señor nos quiere hacer notar. Tamuz es el cuarto mes del calendario bíblico, contando desde Nisan, que es cuando el Eterno le dijo a Moshe que se contaba como el primero de los meses, Nisan o Abib. En el mundo visible parece un mes más del año, ¿verdad? Un mes más. Y es lo que muchas veces decimos, bueno, ya se fue Sivan, ahora comienza Tamuz. Parece un mes más del año lunar, pero en el mundo espiritual justamente representa una puerta más delicada del alma humana que un mes común. Los sabios enseñan que Tamuz es el comienzo de un periodo conocido como Bein HaMetzarim, ¿sí? Vamos a ver el video introductor y de ahí seguimos desarrollando lo que el video nos va a mostrar ahora. ¿Sí? Hola a todos, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a adentrarnos en algo verdaderamente fascinante. Saben, en el calendario bíblico, el cuarto mes, que conocemos como Tamuz, suele pasar súper desapercibido, como si fuera, pues, una fecha más en el calendario. Pero al revisar los textos fuente, nos damos cuenta de que no es solo un bloque de tiempo. Es literalmente un mapa súper profundo y detallado para nuestra sanidad emocional y espiritual. Es una gran invitación a mirar hacia adentro. Comencemos. Bueno, para que tengan una idea, nuestro recorrido de hoy irá de lo macro a lo micro. Vamos a ver 5 puntos. 1. La puerta de Tamuz. 2. Las 5 rupturas espirituales. 3. Símbolos y profundidad espiritual. 4. La anatomía de las emociones. Y terminaremos con el 5, la rectificación y práctica del alma. Así que vamos de lleno. Sección 1. La puerta de Tamuz. El umbral de las realidades ocultas. Como enseñan los sabios, este no es un mes común y corriente. Es más bien una apertura, un umbral bastante delicado. Es durante esta época que entramos en lo que se conoce como Bein HaMetzarim, que se traduce como entre las angóstaras o entre las estrecheces. Y lo interesante de esto es que no se trata de un castigo externo, para nada. Es una evaluación. Es como si la vida nos pusiera a prueba, para ver si todo ese conocimiento que acumulamos en la cabeza realmente ha bajado para sanar el corazón. Es el momento donde todo lo que guardamos bajo la alfombra sale a la superficie. De hecho, el antiguo texto de Lamentaciones dice algo clave. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrecheces. Pero, ojo aquí, porque el verdadero enemigo casi nunca es un imperio allá afuera. El enemigo real está adentro. Es como ese famoso becerro de oro, lleno de miedos, lleno de necesidades de control, que todavía vive en nuestro interior y que nos está pidiendo a gritos ser confrontado para que podamos transformarnos de verdad. Pasamos a la sección 2,
Las 5 rupturas espirituales, el reflejo histórico del interior. Aquí vamos a ver cómo los eventos históricos se conectan con nosotros hoy. Cuando analizamos lo que pasó históricamente el 17 de Tamuz, los textos nos muestran algo impresionante. Y es que estas inmensas tragedias externas, como cuando se abrió una brecha en las murallas de Jerusalén, funcionan como un espejo exacto de nuestras propias rupturas espirituales. Piénsenlo así. Una ciudad no se derrumba el día que entra el ejército enemigo, ¿verdad? Cae el día en que se abre la primera grieta en su muralla. Pues lo mismo pasa con nosotros. Una herida que no procesamos o un resentimiento oculto se va convirtiendo en silencio en esa grieta enorme que termina derrumbando toda nuestra fortaleza espiritual. Por eso tiene tanto sentido esa instrucción milenaria del libro de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es literalmente nuestra Jerusalén interior. Si no protegemos sus muros, cualquier cosa destructiva se nos mete. Y Tamuz es justamente el momento perfecto del año para hacer una inspección profunda de esas murallas, antes de que un pequeño rasguño se convierta en un colapso total. Y esto nos lleva a la sección 3, símbolos y profundidad espiritual. Vamos a ver cómo estos símbolos nos hablan sin filtros sobre cómo estamos por dentro. Fíjense en este contraste. La tribu que se asocia a este mes es la tribu de Rubén, y su nombre significa, literalmente, ver. Pero aquí está el gran reto humano. Nos cuesta muchísimo ver la realidad tal como es. O sea, casi siempre terminamos proyectando el mundo a través de un filtro súper distorsionado. Vemos las cosas a través de nuestras heridas no sanadas, de nuestro ego y de esos miedos que nos paralizan. Ahora, miren la letra hebrea que rige este mes. Es la letra Het. Si la ven bien, parece un puente sostenido por 2 pilares que unen lo celestial con lo terrenal. Desde esta perspectiva, el pecado no es solo portarse mal, es algo mucho más profundo. Es una desconexión total. Es olvidarnos de quiénes somos e intentar llenar esos vacíos eternos con curitas temporales y materiales. Otro símbolo interesantísimo en esta época es la luna. Ya sabemos que la luna no tiene luz propia, y eso nos da una lección de humildad tremenda. El aprendizaje aquí es soltar esa obsesión por querer brillar por nuestra propia cuenta todo el tiempo y mejor tomar la postura de un aprendiz. Alguien que, como la luna, simplemente refleja con muchísima pureza una luz superior. Sigamos con la sección 4, la anatomía de las emociones. Aquí los textos fuentes se ponen súper descriptivos usando metáforas de la naturaleza. Por ejemplo, este mes se asocia con el elemento agua. Sabemos que el agua siempre fluye hacia el punto más bajo, ¿no? Lo cual simboliza la humildad. Cuando el agua fluye, da vida. Pero ¿qué pasa cuando se estanca? Se echa a perder, se vuelve tóxica. Pues adivinen qué, pasa exactamente lo mismo con nuestras emociones. Si las reprimimos, se estancan y nos generan una amargura espiritual terrible. Y luego está el signo del mes, el cangrejo. Piensen en cómo camina un cangrejo. De lado, ¿verdad? Nunca va de frente. Esta es una metáfora buenísima de cómo evadimos nuestras emociones. Es como cuando damos 1001 rodeos para evitar tener esa conversación incómoda que sabemos que necesitamos tener. Caminar de lado es básicamente nuestra excusa perfecta para nunca enfrentar la raíz de nuestro dolor. Lo que nos lleva a preguntarnos sobre nuestro estómago espiritual. Todos los días nos tragamos de todo. Críticas, elogios, rechazos, crisis. Así que la pregunta clave no es tanto qué entra, sino cómo lo procesamos. Porque si no digerimos todo eso usando el perdón y la comprensión, vamos a terminar con una indigestión tremenda que va a envenenar todo nuestro sistema. Literalmente. Y así llegamos a la sección 5, rectificación y práctica del alma, o lo que la tradición llama el tikkun, que es la reparación práctica de todo esto. El punto crucial aquí es que la historia del becerro de oro no es un cuento antiguo que ya no aplica, para nada. Es el reflejo exacto de nosotros hoy en día. Representa esa ansiedad espiritual que tenemos, esa necesidad absoluta de tener todo bajo control y, sobre todo, esa exigencia de querer resultados para ayer, en lugar de confiar pacientemente en los procesos orgánicos de la vida. Pero, afortunadamente, el texto nos da un mapa clarísimo para salir de esa sombra y encontrar la luz. Nos dice exactamente qué cambiar. Hay que soltar el victimismo y empezar a hacernos 100% responsables. Cambiar la amargura por gratitud.
dejar de reaccionar explosivamente y empezar a dar respuestas espirituales pensadas. Pasar del resentimiento al perdón genuino, de querer controlar todo a tener confianza plena. Dejar el egoísmo para empezar a compartir y finalmente soltar el miedo para operar desde la fe, desde la emuná. Y para llevar esto al día a día nos dejan 7 acciones súper prácticas. Número 1. Vigilar de dónde vienen nuestras emociones. 2. Hacer una pausa deliberada antes de reaccionar, esa famosa pausa espiritual. 3. Ir y sanar proactivamente nuestras relaciones rotas. 4. Compartir y dar sin estar esperando nada a favor. 5. Revisar nuestro corazón todos los días. 6. Cuidar muchísimo lo que decimos. Y 7. Anclar firmemente nuestra confianza en lo divino. Para cerrar todo este análisis, quiero dejarles con una reflexión que la verdad es vital. Al final del día, la verdadera prueba no es cuánta teoría o filosofía podamos acumular en la cabeza. La pregunta del millón es, ¿qué vamos a hacer con todo este conocimiento? El reto es ver si tenemos la valentía suficiente para dejar que la luz entre por esas grietas de nuestros muros internos y nos transforme de verdad. Ojalá que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en la próxima. Creo que el resumen está bien claro. Es decir, wow, pero no sé, el año pasado no lo vimos de esta manera. Me decía mi esposa, ¿cómo hacer para que se activen, no en un positivismo vano, sino con la certeza de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y yo creo que este material que tengo para compartirles, si ustedes prestan atención, realmente este cuarto mes no va a ser un mes trágico, no va a ser un mes donde va a haber derrota, sino todo lo contrario. Como les decía recién, y veían en el video, los sabios enseñan que el mes de Tamuz comienza el periodo llamado Bein Ha-Met-Zarin. ¿Qué significa ese nombre tan complicado? Entre las angosturas. O sea, es una temporada donde los juicios comienzan a manifestarse y donde todo aquello que está oculto en el corazón sale a la superficie. Estén atentos. Es una temporada donde los juicios comienzan a manifestarse y donde todo aquello que está oculto en el corazón sale a la superficie. Ahí leían en Lamentaciones 1:3 una porción que dice, todos sus perseguidores lo alcanzarán entre la estrechez. O sea, no es casualidad, hermanos, porque ¿qué sucedió en el mes de Tamuz? A ver, todo junto. ¿Qué pasó? ¿Qué evento importante sucedió en el mes de Tamuz, en el cuarto mes? El becerro de oro. El becerro de oro, el becerro de oro. O sea, no es casualidad que el becerro de oro ocurriera justamente en este mes. ¿Recuerdan lo que dije anterior? Es una temporada donde los juicios comienzan a manifestarse y donde todo aquello que está oculto en el corazón sale a la superficie. Por eso no es casualidad que el pecado del becerro de oro ocurriera justamente en este mes. Tampoco es casualidad que la brecha de Jerusalén comenzara en este tiempo. O sea, la brecha, ¿a qué se refiere? Cuando hicieron esa brecha para poder entrar a la ciudad de Jerusalén, o sea, por medio de un muro entraron para justamente atacar Jerusalén. En las dimensiones profundas, en ese nivel, en ese sistema del Pardes, el Sod, Tamuz representa el momento en que el alma se confronta con sus emociones no redimidas. Este mes es donde el alma, tu alma, mi alma, se confronta con nuestras emociones aún no redimidas. Hasta Sivan, que hablábamos recién, recibimos revelación, ¿verdad? Y en Tamuz somos examinados para ver si la revelación descendió al corazón. ¿Me explico? En Sivan recibimos la revelación y en Tamuz
somos examinados para ver si esa revelación descendió a nuestro corazón. Porque muchos reciben Torá, pero pocos permiten que la Torá sane sus emociones. ¿Cuántas personas que saben Torá, aún sus emociones están, o sea, obran por sus emociones dañadas, o sea, por fracaso, por lo que le pasó cuando eran joven, cuando eran chicos, por lo que le hace uno, lo que le hace el otro? O sea, cuando no has sanado tus emociones por medio de la Torá, te afecta todo lo que el otro hace y lo tomas como algo personal. Más o menos para sintetizar a qué me refiero. Sé que acá a ninguno le pasa eso, pero seguimos. Muchos reciben Torá, pero pocos permiten que la Torá sane sus emociones. ¿Qué es lo que es sanar sus emociones? O sea, si realmente aquellos que, o sea, la persona que tiene Torá no puede tener problemas psicológicos, porque tienen Torá. O sea que los psicólogos, los psicopedagogos que tenemos acá, los que vamos a tener, no son para los que están en la Torá, sino son una herramienta para ayudar a sanar las emociones de aquellos que no están en la Torá. Pero los que están en la Torá, sí o sí, emocionalmente, tienen que ser estables. El tema es que si aún no recibiste la Torá, la tenés acá, la tenés puesta en tu mente y aún no está escrita en tu corazón y sos emocionalmente, ¿cómo se dice? Inestable. Por eso el juicio de Tamuz no es principalmente externo, es interno. El verdadero enemigo no es Babilonia, el verdadero enemigo no es Roma, el verdadero enemigo no es Egipto. El verdadero enemigo es el becerro oculto que todavía vive dentro de tu corazón. Ese es el verdadero enemigo. Deja de buscar, decirle al de la deja de buscar enemigo afuera. Está ahí en tu corazón, el becerrito ese que tenía ahí guardado. 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Dónde habrá una casa de Dios acá? Nosotros somos el templo de Dios. Y el juicio empieza por nosotros. Y en nosotros y desde nosotros. Tamuz es el mes donde la luz divina entra en las cámaras ocultas del corazón. Por eso el rey David escribió en el Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque este es un tiempo de escudriñar, de examinar nuestro interior, de hacer una introspección. Esta oración de David se convierte justamente en la llave espiritual de Tamuz, porque aquello que no es revelado jamás puede ser transformado. ¿Vieron que hay muchas personas que les cuesta hablar, les cuesta sacar lo que hay en su interior? Les cuesta contar, porque dice justamente la palabra que tenemos que confesar nuestros pecados. Y por eso les cuesta ser transformados. Muchos creyentes desean crecimiento espiritual, quieren escuchar a Dios, quieren tener crecimiento espiritual, pero pocos desean confrontar aquello que les impide crecer. Por eso Tamuz, este mes, suele ser incómodo. Ya se empiezan a mover porque están incómodos por la enseñanza del mes. El Eterno comienza en este mes a señalar tus heridas, tus temores, pero no a señalar afuera, a hacerte ver a vos tus heridas, tus temores, tus ofensas, la necesidad de control que tenés, los patrones repetitivos siempre, y no lo voy a hacer más, no, el Señor me sanó, ya no voy a caer en esto, y volvé a hacer lo mismo, y volvé a repetir lo mismo. Pero esos son patrones repetitivos que decís que no y lo haces de nuevo. El Señor te va a mostrar eso en este mes, te va a mostrar las dependencias emocionales, y no para avergonzarte. No lo hace para avergonzarlo. El Señor no nos va a señalar nuestras heridas, nuestros temores, nuestras ofensas, nuestra necesidad de control, nuestros patrones repetitivos, nuestra dependencia emocional. No lo hace para avergonzarnos, sino para sanarnos.
Porque mientras nosotros no veamos eso, nunca van a ser sanados. Si nosotros no reconocemos, esto lo vengo hablando desde hace rato, si no reconocemos nuestros errores, nunca vamos a corregirlo. Por eso, fíjense que en el 17 de Tamuz es justamente cuando se rompieron las tablas. Existen 5 rupturas espirituales en Tamuz. La tradición judía recuerda 5 tragedias que ocurrían en esta fecha y son: la primera, la más relevante, creo la que más nos resuena, porque tenemos ese 17 de Tamuz, fue cuando Moisés rompió las tablas, lo tenemos en Éxodo 32, 19, ¿sí? El segundo fue cuando cesó el sacrificio continuo. El tercero es cuando se abrió una brecha en Jerusalén. El cuarto fue quemado un rollo de la Torá. Y el quinto, para rematarla, una imagen idolátrica fue colocada en el templo. Eso ocurrió en el mes de Tamuz. Ustedes les pido que lo reciban desde su espíritu. Desde su espíritu. No de su entendimiento, porque a veces el entendimiento trata de razonar, pero tu espíritu lo capta. Que sea tu espíritu el que lo reciba. Fíjense lo que ocurrió en este mes y por qué a qué tenemos que estar nosotros atentos. Se rompieron las tablas a causa de ese becerro de oro, cesó el sacrificio continuo, la adoración, se abrió una brecha en Jerusalén, o sea que podían entrar los enemigos externos, fue quemado un rollo de la Torá y una imagen idolátrica fue colocada en el templo. Jerusalén no cayó cuando entró el ejército enemigo. Jerusalén cayó cuando se abrió la brecha. Jerusalén no cayó cuando entró el ejército enemigo, sino cuando se abrió la brecha, porque la caída visible fue consecuencia de una ruptura invisible. Y lo mismo ocurre a nosotros. Por eso es tan importante que prestemos atención a este mes. Nadie cae espiritualmente de un día para el otro. Nadie cae espiritualmente de un día para el otro. Primero aparece una grieta, una pequeña ofensa, un resentimiento, una decepción tal vez, o una herida no procesada. Y con el tiempo esa grieta se convierte justamente en una puerta. Por eso Salomón escribe en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permita que en tu corazón haya una grieta. Nuestro corazón, el corazón sería como nuestra Jerusalén interior. Por eso en Tamuz es el tiempo para inspeccionar las murallas. Este es el tiempo para inspeccionar cómo está tu templo. Mirar las murallas de tu templo, cómo están. Si hay algo que está provocando una grieta, una pequeña ofensa, no sanada, no hablada, un resentimiento, una decepción, una herida no procesada, o sea, todo eso provoca justamente una grieta y es cuando el enemigo entra a Jerusalén y lo destruye. ¿Queda claro? ¿Lo vieron? Este mes está representado, como todos los meses lunares, por una tribu, ¿sí? Y esta tribu está asociada ¿a quién? A Reubén. Su nombre proviene de Reu-Ben, que quiere decir mirad, un hijo. ¿Dónde lo encontramos eso? En Bereshit 29:32, Génesis 29:32, dice Lea, y llamó, está escrito, no es que lo dijo Lea acá, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Adonai mi aflicción. Eso lo dijo Lea. Rubén representa la capacidad de ver correctamente. El problema acá es que el hombre generalmente no ve la realidad como es.
la ve a través de sus heridas. La ve a través de sus emociones. De acuerdo a cómo estás emocionalmente, ve la realidad. De acuerdo a tus heridas, ve la realidad. De acuerdo a tus miedos, ves la realidad. De acuerdo a tu ego, ves la realidad. Por eso el pecado del becerro comenzó cuando Israel interpretó erróneamente la ausencia de Moisés. Vieron, pero no vieron correctamente. El trabajo espiritual que tenemos que hacer en este mes consiste en preguntarnos, ¿estoy viendo la realidad o estoy viendo mis emociones proyectadas sobre ella? ¿Realmente estoy viendo la realidad o estoy viendo mis emociones proyectadas sobre ella? Para preguntarnos, ¿eh? Porque muchas veces la realidad es distinta. No es como la estás viendo, porque la estás viendo desde tus emociones, la estás viendo tal vez desde una herida, desde una emoción no sanada, de miedo, de tu ego. Y es lo mismo que sucedió en lo que veíamos en la parashá, esta que pasó a la otra, Shelalehab, con respecto a los 12 espías. Los 12 espías observaban la misma tierra, ¿verdad? Pero 10 regresaron dominados por el temor. Ahí está en número 13, 31 al 33. Que los espías, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, veía gigante. La realidad era la misma, pero la interpretación era diferente. Por eso es que el apóstol Pablo enseñará miles de años después, ahí en 2 Corintios, que dice, porque por fe andamos, no por vista. El que dice estar en Yeshua es por fe. O alguien estuvo con Yeshua, lo vio, estuvo charlando, estuvieron almorzando. Ah, yo sí, porque pongo un plato en mi mesa y él viene a comer. No, estoy diciendo si lo viste. No, no lo vimos. ¿Quién ha visto a Dios? Moisés. Y de encima de espalda. Pero creemos que existe un Dios. ¿Sí? O sea, ¿y por qué no creemos cuando se nos presentan distintas adversidades, cuando no vemos lo que Dios nos prometió? ¿Por qué no creemos que si Dios lo prometió, Dios lo hará? ¿Será que aún andamos por vista y no por fe? La letra que representa este mes es la letra Het. A simple vista parece una puerta. Está formada por dos pilares unidos por un puente superior, ¿verdad? Dos pilares, un puente superior. Por eso la palabra, el misterio acá es que la palabra Het significa también pecado. Pero la raíz profunda de la letra es mucho más elevada. O sea, Het representa la unión entre dos mundos. O sea, el mundo celestial con el mundo terrenal. Y cuando el puente se rompe, aparece justamente el pecado. Cuando se rompe esa conexión de lo celestial con lo terrenal, aparece el pecado, porque el pecado no es simplemente desobediencia. El pecado en sí es desconexión. El pecado es separación. El pecado es perder tu identidad, olvidarte de quién eres. Ese es el pecado. Eso es, en realidad, pecado. No es simplemente la desobediencia. Porque la desobediencia viene a causa de qué. Primero, no está primero la desobediencia. Primero está la desconexión. Primero está la separación. Primero está olvidar quién eres y de ahí desobedeces. Porque cuando estás conectado con el Padre, no vas a desobedecer porque estás conectado. O sea, estás unido. Sabes que eres tu Padre, lo reconoces. Y en ese temor reverencial, en ese amor, no vas a desobedecer. ¿Se entiende? O sea, el pecado, la desobediencia vendría a ser el fruto del pecado. ¿Y cuál es el pecado? La desconexión. Pecado es la separación. Vos te desconectás de la fuente
te desconectás de aquel que te da la instrucción y obvio que vas a entrar a desobedecer. Cuando ya, en lugar de reconocer que eres hijo del Dios eterno y te crees una criatura más, obvio que vas a desobedecer. Porque vas a decir, ¿por qué tengo que hacerle caso a Dios? Porque es tu padre. Porque el padre se le obedece. Claro, hoy en día eso ya no eso ya se perdió de obedecer a los padres. Por eso el becerro de oro fue un intento de llenar un vacío espiritual mediante algo material. Se había provocado esa separación. Recuerden que ellos no quisieron conectarse con el Eterno. Ellos eligieron a alguien que se conectara y como esa fuente, ese conector se fue y no volvía, ellos buscaron algo que los conectara. Pero nosotros no necesitamos buscar algo creado para que nos conecte. Nosotros tenemos a Yeshua, el Hijo de Dios, que nos conecta. Y tenemos a Yeshua, el Hijo de Dios, que nos da identidad. Tenemos a Yeshua, el Hijo de Dios, que nos muestra cómo se vive la Torah. O sea que no necesitamos becerros de oro para conectarnos. Y eso sigue siendo el problema del hombre moderno. Buscar llenar vacíos eternos con cosas temporales. Pero fíjense ustedes que piénsalo un momento desde lo espiritual. Si vos te desconectás con la fuente, o sea, por ejemplo, si a esta le sacás la manguerita que está tirando el agua arriba y la pones para otro lado, y la fuente se seca. Y se produce un vacío, ¿o no? ¿Cuántas veces te has sentido como que siento que algo me falta, siento un vacío acá? Te falta conectarte, te estás desconectando. Es un llamado de atención. Isaías dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosuras. Es el mensaje que nos deja el profeta Isaías. ¿Entienden lo que es la desconexión? ¿Puedo pasar a lo que es el masal de este mes? ¿Están conectados? Si ve algún chisperío por ahí, ¿viste? Cuando está fallando la ficha y querés enchufar y salta chispita. Así como que algunos se quieren conectar y como que está medio oxidado el conector y cuesta, pero intenten. Una vez que se conectó ya funciona. El masal de este mes es cáncer. El símbolo es el cangrejo. El símbolo de este mes es el cangrejo, que en hebreo es sartán, no satán, sartán. Y curiosamente esta palabra también significa cáncer. El cangrejo no avanza hacia adelante, camina lateralmente. Y espiritualmente esto habla de personas que evitan confrontar aquello que realmente necesitan sanar. Dan vuelta alrededor del problema, hablan del problema, piensan en el problema, analizan el problema, pero nunca enfrentan la raíz. Eso es el masal de este mes. Esos son los de cáncer. Y lo que vuelvo a decir, el masal, o sea, los designios para el mes no solamente están para los que nacieron, sino para todos. Por eso Tamuz en este mes nos pregunta, ¿qué emoción estoy evitando mirar? Porque aquello que no es confrontado termina
gobernándonos. Aquello que no es confrontado nos termina gobernando. Por eso el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque todo aquello que no es confrontado termina gobernándonos. No seamos cangrejos, no vayamos de un lado para el otro. Nuestro caminar en el Señor es derecho, adelante y hacia arriba. En ningún lado dice de un lado para el otro. ¿Se entiende? Analízate. Animate. Mírate al espejo. Y decir, me parece que me he desconectado hace rato. Porque voy de orilla a orilla, como borracho, ¿verdad? Borracho de un lado para el otro. Un paso para adelante, dos para atrás. Es más o menos así el movimiento del cangrejo. Tammuz es considerado por la tradición mística como un signo de triple agua, dice. O sea, el agua representa emociones, sensibilidad, intuición, representa memoria, deseo. Eso representa el agua, emociones, sensibilidad, intuición, memoria, deseo. El agua, fíjense, que siempre busca el lugar más bajo. Ustedes cuando póngale en un recipiente, ponen aceite, el agua se queda abajo y el aceite va arriba. ¿Lo han visto alguna vez? Por eso el agua representa la humildad. Pero cuando el agua queda estancada, ¿qué pasa? Se pudre, se corrompe. De igual forma las emociones, hermanos. Cuando las emociones quedan ahí estancadas, se corrompen. Pero cuando fluyen, producen vida. Cuando se reprimen, producen enfermedad espiritual. Cuando vos reprimís tus emociones, se producen enfermedad espiritual. Por eso este mes de Tammuz no es un mes para negar emociones, es un mes para redimir tus emociones. Dejen de hacerse los tímidos, porque aquellos que se hacen los tímidos, los calladitos, los que no dicen nada, son los más egoicos. Son los que están reprimiendo más emociones y no se animan a abrir la boca por temor a que descubran lo que hay en su interior. Porque de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Por eso, claro, con tus amigos, pura jajaja, pura jarana, y cuando estás con otro, serio, ahí te hace el tímido. Ay, no hablo. Ay, no, que me da cosa hablar. Cuidado, porque cuando tus emociones exploten, se puede venir toda esa muralla abajo. Porque esas emociones son las que provocan esa grieta en tu Jerusalén. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y el maestro dice en Juan 7, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se entiende? ¿Cómo estás? ¿Cómo están hasta ahora? ¿Se capta? ¿Estoy complicado? ¿Están recibiendo? El órgano de este mes, como veíamos en el video, es el estómago. Y según el Shefer Yesirá, el órgano asociado es el estómago, y esto es justamente extraordinario porque el estómago recibe, procesa y transforma, ¿o no? Y cuando el estómago no anda bien, anda con asentamiento de estómago, con dolor de cabeza, con vómito. El alma también posee un estómago espiritual. Todos los días ingerimos, todos los días entra algo, entran palabras, críticas, rechazos, elogios.
experiencias. Y la pregunta en sí no es qué entra, la pregunta es qué haces con lo que entra, qué haces con lo que recibís. Una emoción no procesada se convierte en amargura. Una emoción no procesada se convierte en amargura. Y la amargura se convierte en resentimiento. Y el resentimiento se convierte en oscuridad. Por eso en este mes, en Tamuz, es para sanar esa digestión emocional. La amargura se convierte en resentimiento. El resentimiento se convierte en oscuridad. Y Tamuz es el que nos llama a que te tomes un digestivo. Esa palabra que el Eterno te da todos los días, hermano, tomen cada liyot como un té digestivo para tu alma cada mañana. Porque si ustedes leen los resúmenes de la liyot, si ustedes leen la liyot en la Torá o en la Biblia, en lo que tenga, te vas a dar cuenta que justamente es para eso. Nos ha estado hablando acerca de lo que es resentimiento, lo que es amargura y qué es lo que provoca la amargura. Fíjense, Korah, un tipo resentido, amargado, fue tragado por la tierra. ¿Quieren ser tragados por la tierra? Pero si vos no lees, o sea, si no lees, no ves la magnitud de lo que puede ser un resentimiento, lo que puede hacer tu vida. Hablábamos de la luna y el rector espiritual de este mes es la luna, es el astro asociado justamente, el astro asociado a este mes es la luna. La luna no posee, luz propia. ¿Sabían que la luna no tiene luz propia? ¿Sabían ustedes? Ah, no, yo pensé que no tiene luz propia. ¿De dónde viene la luz? Del sol, o sea que la luna refleja el sol. La luna representa el discípulo. Y Yeshua representa el sol de justicia. O sea que Malaquías 4 dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, cuando la luna intenta brillar por sí misma, desaparece. Cuando el discípulo quiere brillar por sí mismo, desaparece. Cuando refleja la luz, hemos visto la luna es hermosa, distinta forma, en sus distintos periodos. Por eso el secreto de este mes es dejar de buscar reconocimiento y comenzar a reflejar la luz del Mesías. Ese es el llamado para este mes. Dejar de buscar reconocimiento y comenzar a reflejar la luz del Mesías. Yeshua dice en Juan 8, yo soy la luz del mundo. Amén. Y Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, Él es la luz del mundo y Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué está hablando? Que a sus discípulos, nosotros como discípulos tenemos que brillar delante de los hombres. Y acá entramos en el pecado del becerro de oro. El 17 de Tamuz, Moisés desciende y encuentra al pueblo adorando un becerro. ¿Cuántos días antes habían escuchado la voz de Dios? Habían visto todas las manifestaciones, había y por haber, truenos, shofar. 40 días de que habían visto eso. Tremendo, claro. Y sí, 40 días tardó Moisés en bajar con las tablas. Y ya se habían olvidado. Por eso es que yo digo que cada festividad y sobre todo lo que hablamos de Shavuot, por eso, no es algo para que se adorne bien el lugar, estemos todos bonitos y comamos rico y nada más, no.
Tenemos que conmemorar ese evento y que nos tiene que quedar grabado en nuestra alma lo que sucedió y nos tiene que acompañar en este tiempo de angostura. Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, es cuando hicieron el becerro de oro. ¿Y qué representa el becerro? No era simplemente idolatría como muchas veces lo hemos visto, no, es la señal de idolatría. Era la ansiedad espiritual. O sea, sí era idolatría, pero era provocada por la ansiedad espiritual. Era la necesidad de controlar. Era el miedo a la incertidumbre. Era la incapacidad de esperar. Exactamente el mismo problema existe, creo, hoy. Porque vivimos en una generación que no sabe esperar. No sabe esperar los tiempos de Dios. Quieren respuesta inmediata. Quieren resultados inmediatos o no. Pero el reino se construye en procesos. Vos querés algo, Dios te prometió algo, pero hay un proceso. Hay un proceso. Decirle al lado, tenés que pasar el proceso. Por algo, Isaías dice, lo que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Lo que esperan en Adonai tendrán nuevas fuerzas. La amargura es el gran riesgo en este mes. Los sabios enseñan que la caída emocional, el resentimiento y la victimización, la caída emocional, o sea, ¿qué causa la caída emocional? El resentimiento y la victimización, porque eso es lo que abre puertas espirituales peligrosas. Aquello que se hacen los víctimas, decirle al de al lado, no te hagas el víctima. Hacete cargo. Oye. Hebreo dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Fíjense, Noemí, que no, en Ruth 1:20 está, que ella decía que ya no se llamaba Noemí, se llamaba Mara. ¿Y qué quiere decir Mara? Amargura. La amargura cambia la percepción. La amargura cambia la identidad. La amargura cambia el destino. No te amargues, si no salió es porque Dios no lo quiso. ¿Cuántas veces te has amargado y te amargaste? Porque si Dios lo quiere, si Dios lo permite, es por algo. Y si Dios no lo permitió, es por algo. No te amargues. Cada mes tiene una reparación específica. Y la rectificación de Tamuz consiste en transformar el victimismo en responsabilidad. La amargura, transformarla en gratitud. La reacción espiritual, transformarla en respuesta espiritual. El resentimiento en perdón. Estamos llenos de resentidos sociales. Toda la gente está resentida. Ves las redes y ves toda una manga de resentidos. Tenemos en este mes o en las familias, ya no va a haber resentimiento, tiene que haber perdón. No decirle, pero acordate la que me hiciste hace 10 años atrás. Acordate a la madre, acordate cuando no me cambiaba los pañales y me paspé. Pues es que hay hijos así que le recriminan a los padres cosas que antes de estar en Cristo, y dice que en Cristo nueva criatura somos. Lo veíamos el Shabbat pasado con la Tevilá. ¿Se entiende? Dejar resentimiento al lado. Tenés que dejar el control por la confianza. A ver, si no tengo el billete en mi bolsillo, está pésimo todo mal. Pues no tengo el control. ¿Con qué voy a pagar? Si no tengo el billetito acá, deja el control. Confía.
Confía. ¿Querés éxito financiero? Confía. ¿Querés éxito financiero? Deja la victimización, deja la amargura, deja la reacción emocional, deja el resentimiento, deja el control, deja el egoísmo, deja el miedo y vas a tener éxito financiero. No es algo mágico, es un proceso. La amargura, cámbiala por gratitud. La reacción emocional, cámbiala por respuesta espiritual. El resentimiento, cámbialo por perdón. El control, cámbialo por confianza. El egoísmo, cámbialo por compartir. Y el miedo, si hay miedo, no hay emuná, no hay fe. ¿O no? El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es el perfecto amor? El eterno. O sea, si hay temor, si hay miedo, es porque no hay fe. Y si no hay fe, por fe se hará. Por tu fe serás sano, decía Yeshua. Por tu fe, decía, no porque yo soy el Hijo de Dios y te voy a sanar. Por tu fe, por tu fe, por tu fe. Por eso Habacuc dice, el justo por su fe vivirá. Apa, pero hay que ser justo. Los lineamientos de este mes se lo he venido dando. O sea, ¿cómo cambiamos el mes? Y he ido dando los lineamientos. Examina tu muralla interior. Primero, son 12 lineamientos para este mes. Primero, examina tu muralla interior. Así como Jerusalén sufrió la brecha el 17 de Tamuz, el discípulo debe examinar dónde han abierto grietas en su vida y preguntarte, ¿qué me está robando la Shalom? ¿Dónde estoy siendo vulnerable espiritualmente? ¿O qué áreas he descuidado? El segundo lineamiento, no tomes decisiones desde la emoción. No tomes decisiones en caliente, hablando en criollo. No tomes decisiones desde la emoción. Las emociones se intensifican, por eso es peligroso actuar desde la ira, desde la tristeza, desde la frustración, desde la ofensa. Por eso antes de decidir debes orar, esperar, debes consultar. Proverbio dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Hay algún polvorita acá? Leche hervida, como le llaman por ahí. Tiene que buscar que la sabiduría de lo alto venga para ser inteligentemente emocional. La tercera, dije que eran 12. Practica la pausa espiritual. El pecado del becerro comenzó porque Israel no supo esperar. Por eso Tamuz nos enseña que no todo silencio de Dios significa ausencia de Dios. Cuarto lineamiento, sana antes de reaccionar. Sana antes de reaccionar. Cuando una reacción es desproporcionada, generalmente está tocando una herida antigua. Cuidado, esposo, cuando la esposa reaccione de una manera desproporcionada es porque está tocando una herida vieja. Por eso Tamuz nos invita a preguntarnos, ¿esto me duele por lo que pasó hoy o por algo que nunca sané? Lo que te ha estado doliendo en este tiempo, ¿ha sido por lo que pasó en este tiempo o por algo que nunca sanaste? Quinto, cuida la lengua más que nunca. Cuida la lengua más que nunca. Las murallas de Jerusalén cayeron primero espiritualmente. O sea, muchas relaciones también caen espiritualmente. Tamuz es el mes para hablar menos, escuchar más y bendecir más.
Hablar menos, escuchar más y bendecir más. El sexto de los 12, comparte sin agenda. El sexto es compartir sin agenda. Uno de los tikkun principal de Tammuz es corregir el dar para recibir. Dar esperando reconocimiento sigue siendo una forma refinada de egoísmo. El discípulo aprende a compartir simplemente porque el Padre comparte. No das para recibir. El séptimo, trabaja el resentimiento. Esto por si hay alguno, no sé bien, después vean el video. Sé que acá no hay ningún resentido. La amargura es uno de los peligros más grandes de este mes. Lo que no perdonamos termina gobernándonos. ¿Se dan cuenta que a la larga la amargura no le hace mal con el que estás, con el que supuestamente te provocó la amargura? ¿Te hace mal a vos? El octavo, destruye tus becerros de oro. ¿Qué becerro tenés? El fútbol. ¿Qué becerro tenés en este tiempo? ¿Ah? La Torá puede llegar a ser un becerro si lo pones primero que Dios. Muchas veces ponen la Torá antes que Dios. Así como. Y sí, el conocimiento antes de que esté puesto en tu corazón. Hoy puede ser el dinero, tu becerro. Hoy puede ser el control, el reconocimiento. El conocimiento puede ser tu becerro, la seguridad humana, la imagen personal también puede ser tu becerro. Por eso, en este mes tenés que preguntarte, ¿qué estoy usando para sentirme seguro aparte de Dios? ¿Qué estoy usando para sentirme seguro aparte de Dios? Noveno, aprende a reflejar la luz. Ya voy terminando. Aprende a reflejar la luz. La luna es el astro de este mes. La luna no produce luz, la refleja. El discípulo maduro deja de intentar impresionar, comienza a reflejar. Y el décimo, sana tu digestión espiritual. El órgano asociado es el estómago. No todo lo que entra debe quedarse. Durante Tammuz es necesario procesar experiencias, procesar heridas, procesar decepciones, procesar críticas. No permitas que se conviertan en veneno emocional. Procesa experiencias, procesa heridas, decepciones, críticas. Yo, gracias a Dios, nunca me han criticado. Procesala, no permita que se convierta en un veneno emocional. 11. Corrige tu manera de ver. La tribu de Rubén nos recuerda que la batalla principal es la percepción. Ahí vemos los 10 espías, Josué, que interpretaron distinto. Por eso para nosotros la pregunta es, ¿estoy viendo con fe o con temor? Y el 12 y final, haz teshuvá profunda. Tammuz es una preparación para Ab y proféticamente para Elul, o sea, es tiempo de volver, no solamente de arrepentirse, sino de regresar al diseño original. Eso es los lineamientos para este mes. Este mes es donde el Eterno ilumina las cámaras ocultas del alma. La pregunta no es cuánto sabes, la pregunta es, ¿qué has hecho con aquello que sabes?
no es cuánto sabes, sino qué has hecho con aquello que sabes. Por eso la tribu de Rubén nos llama a ver correctamente y la letra G nos llama a restaurar la conexión perdida. El agua nos llama a purificar las emociones y el estómago nos llama a digerir nuestras experiencias. La luna nos llama a reflejar la luz. Y el becerro de oro nos recuerda que toda idolatría comienza cuando el corazón busca en otra parte lo que solamente puede encontrar en la presencia del Eterno. Este mes de Tamuz sea un tiempo de Tikkun Hanefesh, que es rectificación del alma, donde cada discípulo permite que la luz del Mesías penetre las áreas más profundas de su interior y transforme los juicios en misericordia. Para que transforme la luz del Mesías, transforme las heridas en sabiduría. Para que las emociones sean un canal para revelar la gloria de Dios. ¿Vieron que el mes de Tamuz no es tan tremendo si nosotros nos conectamos a la fuente? El mes de Tamuz es tremendo para aquellos que se apartan de la fuente. ¿Sí? O sea que más que nunca este mes tratemos de estar unidos a la fuente. ¿Sí?